Presentamos Espacio ER, la vitrina dedicada a darle visibilidad a las enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes en Panamá y el mundo, dando a conocer los retos, las vivencias de personas afectadas, entrevistas a actores claves en esta temática, información científica y relevante al respecto. Espacio ER, un programa de la Asociación de Enfermedades Endocrinas, ASOES. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de nuestra entrevista del segmento Salud para Todos. Bienvenida, doctora Georgina Rodríguez Valencia. La doctora Georgina Rodríguez Valencia es doctora en medicina familiar y le damos la bienvenida. Hoy tenemos un tema muy interesante y es la importancia de la microbiota en la recuperación de las defensas inmunológicas. Bienvenida. Para mí también es muy importante. Les doy gracias por permitirme compartir con ustedes este espacio, porque hay temas que nos incumben a todos y que lastimosamente no se difunden mucho, tal vez porque sean nuevos, porque de pronto el interés social no está enfocado en ellos, pero que pues espacios como este nos permiten entonces difundir cosas que todos deberíamos manejar. Gracias. Vamos entonces a desarrollar algunas preguntas para ir viendo un poquito, doctora, la temática. Y nos pareció súper interesante el tema, pero entonces decíamos que bueno, vamos a hablar un poco del sistema autoinmune. Así que le doy la palabra para que nos introduzca entonces al resto de esta temática. Claro. El ser humano, al igual que todos los seres vivos que estamos en este planeta, interactuamos con el medio, ¿no? Pero del medio recibimos no solamente cosas buenas, sino también cosas malas. Entonces, una forma que el cuerpo tiene de poder mantenerse vivo el tiempo que nos toque quedarnos aquí es crear un sistema de defensa. Ese es el sistema inmune. El sistema inmune es un sistema, es como una especie de red compuesta por células, órganos, tejidos, que están distribuidos a lo largo de todo el tiempo, todo el cuerpo, y que lo que hace es defendernos de ese medio. Nos defiende de sustancias que hemos clasificado como antígenos y que en esencia son sustancias que el cuerpo, por medio de este sistema inmune, reconoce como sustancias peligrosas para nosotros. Llámese otros organismos, microorganismos sobre todo, que son los que son capaces de invadirnos, llámese virus, bacterias, hongos, parásitos, o sustancias químicas que pueden resultar tóxicas para nosotros, venenos o cosas esparcidas en el ambiente, gases. Entonces, el cuerpo ha creado un sistema que le permite hacer que esas sustancias no penetren tanto como para dominar el cuerpo y exterminarlo. O por lo menos neutralizarlos. Excelente, o sea, es como un estamento de defensa. Exacto, sí, es nuestro sistema de defensa. Así mismo, la Policía Nacional, los Senafron, todo, una diversidad de protectores y guardianes del cuerpo para evitar entonces que se enferme. Exacto, sí. ¿Y cuándo se debilita este sistema inmunológico? ¿Cuándo sabemos que yo tengo el sistema inmunológico débil? Como yo, por ejemplo, siempre digo, mi sistema inmunológico como que no está muy fortalecido. ¿Cómo sabe uno? Ok, el sistema inmunológico es, por decirlo así, quien garantiza que todas las demás funciones de nuestro cuerpo se den de manera óptima. Si nosotros vemos alteraciones
en cosas como nuestro nivel de energía, es decir, me siento cansado o cansada la mayor parte del tiempo. Si noto cosas como que mi cabello se vuelve más débil o se cae, eh, si, y sobre todo si tengo poca capacidad para manejar espontáneamente enfermedades como las infecciones, sobre todo infecciones por virus, bacterias. Vemos que con frecuencia estamos teniendo estas infecciones. Entonces, ya podemos decir que tenemos un sistema inmune débil. Si, por ejemplo, tenemos heridas que no cicatrizan adecuadamente, usted ve que normalmente tenemos una herida, los niños se cortan o cualquier persona se corta, y si no tiene una condición que, que haya lesionado su sistema inmune, esas heridas espontáneamente van a sanar con poca ayuda, ¿no? Entonces, si vemos que eso no sucede, entonces podemos estar aproximándonos a decir que tenemos un sistema inmune que está dañado. Ahora, ese sistema inmune dañado puede estar dañado tanto para funcionar de manera débil, como lo que acabo de mencionar, pero también puede estar dañado para hiperfuncionar. Entonces, por ejemplo, vemos las personas que tienen las que le llaman enfermedades autoinmunes. No estamos hablando solamente de la enfermedad del VIH, sino también otras enfermedades en donde el sistema inmune no reconoce ciertas sustancias que son normales en nuestro cuerpo y entonces reacciona de más. El caso más común son las alergias. Pero también tenemos enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus, en las que el sistema inmune está actuando, pero es un sistema inmune que ataca al propio cuerpo porque de alguna forma codificó como antígenos aquellas cosas que no lo son. Claro, sí, excelente, porque nosotros particularmente como familia tenemos la experiencia entonces de la condición de salud que enfrenta nuestro hijo, que es enfermedad de Addison, y después de todas las pruebas genéticas, la conclusión es que es una condición autoinmune. Exacto. Pues no se comprobó ningún factor genético que diera la predisposición para que se desarrollara. Entonces es muy interesante el tema. Y cuando leíamos el tema de que cómo entonces la microbiota interviene en esa recuperación de las defensas inmunológica, nos surgieron muchas preguntas y entonces vamos a desarrollar la primera, que es ¿qué significa la microbiota? ¿Qué es microbiota? Bien, hace un momentito hablé que el sistema inmune reconoce a las bacterias y a los virus y a los hongos también como extraños, como agentes agresores, ¿no? Pero es aquellos que nos van a hacer daño. Sin embargo, existe una familia, bueno, no una familia, muchas familias de microorganismos que más bien interactúan con nosotros de manera benéfica. Como dijimos al principio, no estamos aislados en el planeta. Entonces, todos los seres vivientes de aquí interactuamos, compartimos un mismo espacio. Y así, tanto nosotros como las plantas, como los animales, somos como especie de planetas para otras criaturas que son mucho más pequeñas. En el caso de cada persona, entonces esas criaturas que son mucho más pequeñas están en todo su cuerpo, en todo. O sea, en todo nuestro cuerpo tenemos microbios, ¿sí? Son estos organismos pequeñitos que solamente podemos ver con el microscopio y que nos utilizan como una casa, ¿no? Por decirlo de alguna forma, nos utilizan como una casa. Entonces nosotros tenemos aproximadamente 100 billones de bacterias, sobre todo en nuestro intestino. La mayor parte está en nuestro intestino, pero en todo nuestro cuerpo tenemos bacterias y algunas levaduras que conviven con nosotros y nos dan ciertos beneficios, ¿sí? Hemos llegado a un punto en que nosotros sin ellos no viviríamos. Tenemos 10 veces más bacterias en nuestro cuerpo que células, que son nuestros componentes esenciales, ¿no? Entonces, sin ellas nosotros no viviríamos. Realmente hacen la mayor parte del trabajo para que nosotros estemos adaptados a este planeta.
Interesante, pues lo percibo como un equilibrio, entonces, que logran ese equilibrio en el cuerpo. Sí, sí. Interesante la temática. Y bueno, yo creo que, tal como decía, hay temas que requerimos que todo el mundo lo maneje y no siempre se tiene la oportunidad, y este es un interesante y oportuno espacio para hacer docencia y que esta información llegue a todos a través de nuestras redes sociales, a través de todas las plataformas de podcast. Esta información va a estar a la disposición. Doctora, ¿nacemos con la microbiota o lo formamos? ¿Cómo se genera entonces? Preciso. Cuando hablamos del sistema inmune, nosotros sí nacemos en inicio con algo de sistema inmune, ¿no? Nacemos con la piel, nacemos con las mucosas, que son el revestimiento interno del cuerpo, nacemos con el sistema linfático, que también forma parte de este sistema, y los órganos que generan las células de defensa. Nacemos con eso. Pero al venir el niño de un sistema estéril, es decir, el vientre materno, no viene con las bacterias que van a convivir con él a lo largo de la vida. La microbiota es como una especie de sello personal que se va formando desde que nacemos hasta que morimos. Va variando con el tiempo. Entonces, una persona forma una microbiota dependiendo de la forma en que nace. Por ejemplo, la forma óptima de comenzar a enfrentarnos al mundo y de tener esos primeros soldados de la microbiota en nuestro cuerpo es nacer por vía vaginal y que nos den pecho cuando nacemos, ¿sí? Ese es lo primero. Entonces ahí nosotros cuando salimos por el canal vaginal de nuestra mamá, adquirimos las primeras bacterias y levaduras que nos van a ayudar a defendernos. Cuando nuestra mamá nos pone al pecho, adquirimos otro lote de organismos de defensa. Dependiendo del lugar en donde vivimos, así también existen colonias de bacterias diferentes. Entonces, las personas que viven en Japón no tienen microbiotas exactamente iguales a las personas que viven en Turquía, por decir otra cosa, ¿no? Cada país, cada región tiene sus propias colonias. Entonces las personas que viven en ese lugar adquieren las colonias de ese lugar. Cuando nos alimentamos, como dijimos hace un momentito, las plantas también tienen sus bacterias, el suelo tiene sus bacterias. Entonces cuando nosotros nos alimentamos sobre todo de vegetales, de lo que son los alimentos vegetales, frutas, verduras, legumbres, todas estas cosas, ellos vienen con sus microbios incluidos y lo que nosotros estamos consumiendo entonces nos va a nosotros a nutrir y va a ocupar un espacio dentro de nosotros y encima de nosotros. Entonces a lo largo de la vida se forma la microbiota y puede variar a todo lo que hagamos. Súper interesante y novedoso el concepto, es decir que digamos que los niños que nacen por cesárea tienen una desventaja en cuanto a los que nacieron por parto vaginal. Exacto. O hay muchas mamás que no pueden amamantar. Entonces esto sí sería una desventaja para construir esta microbiota iniciando la etapa de la vida, ¿no? Así que interesante. Entonces, no sé si ya con esto respondemos a cómo se forma la microbiota, porque a lo largo del tiempo vamos a estar expuestos a diferentes entornos a través de la alimentación o del entorno físico donde vivamos, ¿no? Y cómo es diferente de un país a otro. Tal vez entonces si yo me voy a vivir a otro país, puede ser que mi cuerpo no tenga la exposición de microbios o esa microbiota no se ha formado, que sí tienen los ciudadanos o moradores del lugar donde yo voy a estar, como quien dice, por primera vez. Es interesante, como que la mente se le va a uno como expandiendo, ¿no? Muchas otras preguntas surgen. ¿Por qué es importante la microbiota para nuestra salud, doctora? Porque la microbiota, más allá de solamente vivir con nosotros, también nos da un beneficio. Como dijimos hace un ratito, existen
microorganismos que son dañinos, pero existen otros microorganismos que son beneficiosos. A lo largo del tiempo, nosotros convivimos con ellas y nos hicimos dependientes, interdependientes de ellas. Nosotros somos el espacio en el que ella vive, en los que ella vive. Pero a su vez, ellas hacen por nosotros algunos procedimientos que nosotros no podemos hacer. Lo más sencillo, por ejemplo, es que cuando usted se come un vegetal, usted no lo digiere completamente, sobre todo aquellos que son ricos en fibra. Usted se come el vegetal y usted lo digiere parcialmente, y en la que acaba de digerir ese vegetal es la bacteria. Ella digiere la fibra y de esa fibra, entonces ella le provee a usted de sustancias que usted necesita. Por ejemplo, de los vegetales verdes que son como gruesos, que tienen mucha fibra, las bacterias toman esa fibra y la convierten en una sustancia llamada serotonina, que nos ayuda a mantener el buen ánimo. Y el 90% de la serotonina que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que necesitamos se procesa, o sea, se produce por parte de las bacterias que están en nuestro intestino. Aparte de, por ejemplo, esa sustancia, ellas también producen vitaminas que nosotros necesitamos. La vitamina K, la vitamina B. Hay mucha controversia con respecto a que la vitamina B12 si es una protovitamina o es una vitamina completa, pero el hecho es que se produce en nuestro cuerpo por parte de las bacterias. No es que la podemos consumir como un suplemento, pero antes del suplemento, ¿cómo la adquiríamos? Además de eso, por la característica que tienen ellas de que su sistema de genes, su sistema de herencia está flotando en ellas. Entonces, ellas son capaces de modificar nuestro sistema de genes y nos hacen más aptos para vivir en un lugar, ¿no? O sea, mi mensaje genético es modificado por el mensaje genético de esas bacterias. Ellas modulan cómo se hacen los genes. Y, muy importante, el 70% de nuestro sistema inmune está alrededor de los intestinos. Se llama sistema GAL. Y ese sistema GAL depende directamente de las bacterias que tengamos en nuestro intestino, ¿no? Interesante, doctora. ¿Sería correcto asemejar todo este proceso de la microbiota y el equilibrio que produce nuestro cuerpo y cómo va formando y digiriendo algunos alimentos y cómo va creando otras que nos defienden y nos protegen? Similar a que cuando uno expone a un niño a jugar en el lodo o a estar como expuesto a ese ambiente que va creando algún tipo de, también como anticuerpo, porque está expuesto a algún ciertos bacterias, microbios en la tierra, en el lodo, en la arena, en la hierba. Precisamente, y esa es la importancia de exponer este tema. El que hagamos cambios en nuestra forma de vivir y de relacionarnos con el ambiente. Porque si bien la mayor parte de nuestra microbiota se encuentra en los intestinos, también hay microbiota en nuestra piel, en todo lo que está expuesto al ambiente. Y al respirar adquirimos microorganismos, al tocar el agua adquirimos microorganismos, al estar en contacto con el suelo adquirimos microorganismos y ellos nos modifican. Si yo quiero vivir adecuadamente en un lugar, yo tengo que estar sintonizado con ese lugar. Entonces, el estar limpio es bueno, pero el aislarnos del ambiente en el que vivimos es malo. O sea, todo en exceso es malo. Debemos tener un equilibrio, un balance. Y lastimosamente, el estilo de vida moderno, actual, nos priva mucho de ese contacto directo con el medio ambiente, y entonces por eso es que se ha visto el fenómeno que debería preocuparnos, que nosotros tenemos un sistema inmune mucho menos variado de lo que tenían nuestros padres. Nuestros padres tienen un sistema inmune mucho menos variado de lo que tenían nuestros abuelos. Nuestros hijos tienen un sistema inmune mucho menos variado que el nuestro. ¿Por qué? Porque con el tiempo hemos ido
como se dice, circunscribiendo nuestra vida a un ambiente un poquito artificial. No te quites los zapatos cuando vayas al suelo, tienes las manos muy sucias, lávate a cada rato. Es cierto que es bueno lavarse para defenderse de los patógenos, pero el aislarse completamente en una burbuja de limpieza impide que podamos entonces interactuar adecuadamente con ese ambiente. Claro, me parece muy interesante porque, bueno, yo como mamá, uno con los primeros hijos como que ensaya, ¿no? Y con los segundos hijos uno se estresa tanto porque se ensucian, pero cuando uno lo ve tan feliz, ya después uno va entendiendo que exponerlo a ese ambiente no es malo. Al contrario. Al contrario, exacto. Entonces yo decía, que se ensucie, que se enlode, que juegue, y uno ve como el niño es mucho más como fuerte, pues se enferma menos enfermizo. A ese niño que cuando es hijo primerizo uno lo tiene como así como una bolita de cristal, que no se ensucie, que no se raspe, que no le pase nada, ¿no? Entonces es interesante, que es importante exponerlo. Y yo creo que todos hemos visto películas y una particular me vino a la mente cuando hablaba de eso, es que el niño, según los papás, según la empleada, estaba enfermo, pero es que el niño nunca había estado expuesto al ambiente. Y cuando al castillo llegó una niña a vivir, que era un familiar que había quedado huérfana, y lo comenzó a sacar en la silla de ruedas, y lo tiró al lodo, y lo puso a tocar las plantas, y él empezó como que sentía que se ahogaba, y al final el niño quedó recuperándose. El jardín secreto, sí. Sí, esa película me impactó, entonces me recordó esto, o sea, cuando el niño fue expuesto al entorno, realmente el entorno lo sanó. Estaba enfermo porque ni la exposición del sol tenía. Así es, así es. De hecho, ese niño era como la representación humana de lo que son los ratones de laboratorio. Los ratones de laboratorio los crían de manera tal que ellos no tienen un sistema inmune desarrollado y un sistema de una microbiota desarrollada, porque los crían así, en asepsia, ¿no? Y esos ratones son mucho más propensos que un ratón común a generar múltiples enfermedades. Entonces, esa película es una ilustración, el personaje es una ilustración perfecta de lo que sucedería si nosotros no interactuamos con el ambiente. Y para mí, además, como ampliando un poco el mensaje, doctora, porque esta entrevista la va a escuchar madres, la van a escuchar padres, familiares y cuidadores. Antes, cuando había menos aceptación de las condiciones de discapacidad de los niños, yo recuerdo vivir en un edificio y sabía que la vecina tenía un niño enfermo, pero nunca en mis 15 años que viví ahí pude ver al niño. Sabía que se decía, él tenía un hijo enfermo. Nunca la persona esta lo expuso al ambiente. Puede ser por vergüenza, por proteger al niño, pero hoy nosotros, y yo que trabajo directamente en una fundación que atiende niños con condiciones raras de origen genético, hay niños con diversos tipos de discapacidad, aún con fenotipos, y qué importante es que las mamás vayan entendiendo que ocultar al niño no es sano, ni por vergüenza, ni por creer que así lo protejo. El niño también requiere ponerse así, yo digo, de forma controlada, ¿no? Claro. Al ambiente, al campo, me gustó mucho ver a una de estas mamás, yo la veía que subió en su estado y ella nos sigue en Instagram, y al niño a la playa, aunque está en silla de ruedas, lo llevó a la playa, el niño estaba en la arena, el niño se metió en el mar, y eso me llenaba mucho de emoción de ver la foto, porque es difícil para un niño que no puede o hablar o movilizarse porque está en una silla de ruedas, una condición X, permanecer encerrado no favorece ni siquiera a la salud que pudiese tener dentro de toda la condición con la que vive. Así que interesante, doctora. No me quiero quedar más en este mismo tema, pero estoy como wow, encantada. La siguiente pregunta, para seguir aprendiendo un poco más de la microbiota y cómo ella puede ayudarnos a fortalecer y restaurar las defensas inmunológicas, sería: ¿cómo mejora la flora intestinal o qué ocurre para que se dañe inicialmente? ¿Cuándo se daña esta flora intestinal? Que entiendo que alrededor del intestino entonces están ese mayor porcentaje de microbios que crean nuestro sistema inmunológico, ¿no? Así es, así es. Bien, ese sistema entonces se daña por las mismas vías por las que se forma, ¿no? Si nosotros
estamos, por ejemplo, expuestos durante mucho tiempo a un ambiente tóxico. Llega un momento en que ese ambiente tóxico nos va a depletar, ¿no? Va a depletar esa microbiota, esa microbiota intestinal, porque va a enviar sustancias que van a encargarse de matarlo, ¿no? Si consumimos, cuando hablo de ambiente tóxico, estamos hablando del consumo, sobre todo de sustancias. En principio, aunque parezca paradójico, están los antibióticos. Nosotros utilizamos los antibióticos para defendernos de las infecciones. Sin embargo, como todos los medicamentos, debemos saber sus limitaciones, sus efectos colaterales y cómo podemos hacer para contrarrestarlo. Si yo utilizo antibióticos con frecuencia o incluso cuando utilizo un antibiótico en un momento dado porque tuve una infección, ese antibiótico no va a matar solamente las bacterias que me están infectando, sino que también van a matar parte de mi microbiota. Y los efectos de ese antibiótico sobre mi microbiota van a demorar aproximadamente unos 2 años en revertirse. Entonces, imagínense que yo no me enfermo cada 2 años, puede que yo me enferme cada 6 meses o por lo menos una vez al año, entonces yo estoy constantemente depletando ese ambiente microbiológico dentro del intestino. Segundo, mi alimentación. Mencionamos hace un momento que ellas están en las plantas y nos nutrimos constantemente de lo que están en las plantas, las carnes, de otros animales, pero aquellas que nos benefician, sobre todo, se nutren de fibra y de alimentos que liberan lentamente el azúcar. Entonces, si nosotros consumimos alimentos que son muy azucarados, muy grasosos, por decir, los dulces, los helados, las pizzas, bueno, lo que siempre nos han dicho que es malo. Entonces, nosotros vamos a favorecer que crezcan en nuestro organismo microbios que son dañinos para nosotros y que aquellos que son beneficiosos disminuyan. Entonces, le estamos favoreciendo a los microbios que nos van a enfermar. O sea, si yo consumo una alimentación desbalanceada, inapropiada, si yo estoy expuesto a sustancias que en un momento dado también van a matar esa flora, si yo dejo de consumir las cosas que la benefician, no solamente las frutas, los vegetales, sino también proteínas adecuadas, porque también necesitamos las bacterias que degradan las proteínas, las que degradan las grasas. Entonces, las grasas saludables, como el aguacate, el aceite de oliva, también van a contribuir a que se alimente una parte de esas bacterias. Nosotros tenemos aproximadamente 10.000 cepas de bacterias. Como dijimos hace un momentito, son 100 billones de bacterias, pero esos 100 billones de bacterias están distribuidos en aproximadamente unas 10.000 cepas, es decir, 10.000 familias diferentes de bacterias. Y si nosotros consumimos sustancias que las dañan, entonces esas familias van a ir muriendo y se van a ir creando otras familias que no son beneficiosas para nosotros. Por ejemplo, cuando se comenzó con lo de los antibióticos, se vio que, por ejemplo, lo que llamamos antibióticos de amplio espectro, o sea, aquellos que matan muchas bacterias, mataban nuestras bacterias beneficiosas, y existe un tipo de microorganismo que es resistente a los antibióticos, que entonces crecía ahí, que es el Clostridium. Y entonces las personas podían padecer de otras enfermedades secundarias a ese Clostridium, porque él no es beneficioso para nosotros, al contrario, es un patógeno, ¿no? Básicamente eso. Bueno, interesante, doctora. Por eso tal vez, bueno, usted mejor que yo debe saber que sí, que los antibióticos solamente se pueden comprar con recetas, ¿no? La mayoría de los antibióticos generalmente tienen que tener una receta, porque si no estaríamos como andamos a veces automedicándonos. Ay, yo creo que necesito como un antibiótico. Y voy y me compro un antibiótico que según mi criterio debo tomar. Y voy afectando también la microbiota que favorece mi organismo. Así es. Perfecto. ¿Qué son los probióticos y los prebióticos?
y cómo pueden ellos mejorar el sistema inmunológico. Bien. Nosotros tenemos la microbiota. Esa microbiota intestinal, como dijimos hace un momento, tiene aproximadamente 10.000 cepas. De esas 10.000 cepas, el ser humano a lo largo de estos últimos 20 o 30 años tal vez, ha estudiado la función y el beneficio que nos dan aproximadamente unas 400 cepas. ¿Sí? De esas 400 cepas se han logrado sintetizar cápsulas en cápsulas o por medio de comprimidos de sustancias que se pueden consumir, grupos de familias de bacterias que nosotros podemos consumir y que van a ir a nuestro intestino y van a ayudar o van a contribuir a que mejore ese intestino. Es decir, si yo tengo depresión de mi microbiota, con el consumo de estas sustancias llamadas probióticos, le llaman probióticos, es decir, en pro de la vida, o sea, a favor de la vida. Entonces, yo he elaborado una cápsula en la cual he logrado poner en equilibrio, por decir una cosa, 10 cepas de microbios para ayudar a que la persona mejore su salud. Entonces, ella consume el probiótico y le va a ayudar entonces a sanar ese espacio que ha estado en desequilibrio. Lo adecuado es que las personas consuman probióticos que tienen más de 10 cepas de bacterias, porque ellos, el sistema, cuando entran al sistema, si es, digamos, menos de 10 en general, va a crecer mucho. O sea, cada 20, cuando yo me tomo un probiótico, cada 20 minutos se replican esas bacterias que yo me acabo de tomar, ¿no? Y claro, el sistema se encarga también de destruirlo después de un tiempo. Pero si sobrecrece un solo tipo de bacterias, entonces el cuerpo las elimina y crea entonces una alergia. Entonces, en lugar de un beneficio, recibimos un daño. Por eso, entonces, si bien hay muchos tipos de probióticos en el mercado, lo adecuado es consumir aquellos, mientras más tipos de bacterias tengan, mejor, porque entonces nosotros creamos un equilibrio, mantenemos parte del equilibrio que tenemos adentro. Eso entonces son los probióticos. Los prebióticos, entonces son, como que dice, antes, ¿no? O sea, son el alimento de aquellas bacterias, ¿no? ¿Sí? Dentro de esos prebióticos hay muchos desarrollados en el mercado. Sin embargo, nosotros de manera fácil también podemos tomar prebióticos cuando consumimos frutas, vegetales, sobre todo vegetales que tengan mucha fibra, ustedes que tengan mucha fibra, los cereales como la avena, y también lo que aquí en Panamá le llamamos verduras, que son los tubérculos, las raíces. Ellos también son una fuente de alimentación muy importante para los probióticos y para nuestra propia flora. Entonces, también venden prebióticos que son muy importantes, como la inulina. La inulina, que es uno de los que más se ha visto que genera un ambiente en el cual las bacterias que están encargadas de mejorar nuestro estado de ánimo, de relajarnos y de bajarnos el estrés, se alimentan de ella, de la inulina. Pero también la podemos obtener, esa inulina la podemos obtener con nuestra alimentación diaria. Entonces, esos son los probióticos y prebióticos. Me hace falta mucho esa última. Sí, interesante como los probióticos y los prebióticos, todo es importante y una es previo a la otra. Y lo importante es que al final, bueno, todo, si tenemos una alimentación balanceada, también contribuimos a ir creando esta cantidad enorme de microbios que necesitamos para fortalecer el sistema inmunológico. Así es. ¿Cómo se deben consumir entonces los probióticos, doctora? Sí, lo ideal es consumir los probióticos antes o después de las comidas, porque como vimos hace un momentito, ellos dependen de lo que consumen, pero como vienen en cápsulas, entonces para ayudarlos a que pasen del estómago, que es un ambiente muy ácido y que los puede matar, entonces nosotros debemos consumir alimentos
para que esos alimentos le permitan como enmascarar el espacio del estómago y ellos pasen directamente al intestino y entonces puedan llegar la mayor cantidad posible de probióticos vivos al intestino. Entonces, la manera adecuada de que si yo voy a iniciar una terapia con probióticos por la razón que sea, llámese para mejorar mi microbiota intestinal o para ayudar a alguna condición de enfermedad que tenga, porque también se utilizan para ayudar en ciertas condiciones médicas, entonces yo debo consumirlo siempre alrededor de una comida, es decir, ya comí, acabo de comer, me tomo el probiótico, o voy a comer, me tomo el probiótico y como. Importante esto, ¿no? De tomarlo de la manera adecuada. ¿Y cuánto tiempo puede uno durar con un tratamiento de probióticos? ¿O puede ser toda la vida? ¿Cuál sería? Bueno, realmente sí es toda la vida, porque toda la vida nosotros estamos interactuando con el ambiente. Pero los probióticos en sí, ya sea que lo tomemos de manera puntual, por ejemplo, en el caso de cuando tomamos antibióticos, no importa si son recetados o no, deberíamos acompañar esos antibióticos con un probiótico para ayudar a minimizar los efectos nocivos que puedan tener sobre nuestra flora los antibióticos, que son muy buenos para las infecciones, pero que pues, pueden dar este efecto colateral. Entonces, el tiempo de tratamiento va desde 2 meses y medio, más o menos, que es el tiempo mínimo en que necesitamos que consumamos el probiótico, hasta más o menos un año. ¿Y por qué sí? ¿Por qué de esta forma? Porque es más o menos un año el tiempo en el que podemos ver que tenemos un cambio efectivo y útil dentro de la microbiota. Cuando nosotros consumimos un probiótico, en principio vamos a tener una barrera, o sea, ya el cuerpo está acostumbrado, tiene una microbiota, buena o mala o desequilibrada, pero ya está acostumbrado a esa microbiota se va a defender de lo que viene de afuera. Para que yo pueda efectuar un cambio, debo ser constante en el tratamiento, es decir, tomar el probiótico como está indicado y debo hacerlo como mínimo por 2 meses y medio y hasta un año dependiendo de la condición. Wow, sí, lo importante e interesante es que hay que ser constante, ¿no? Para ver resultados y para tener entonces una mejora o un fortalecimiento de este sistema autoinmune. Entonces nos va a permitir a través de la microbiota, esta buena alimentación, esta exposición controlada a ambientes que la produzcan, una mejor calidad de vida. No sé si, doctora, si quiere agregar algo más. Bueno, que sobre todo que entendamos y asimilemos que nosotros y las bacterias interdependemos y que el hecho de que yo viva con equilibrio me va a proveer de buenas bacterias y a su vez estas buenas bacterias van a influir en que mi cuerpo sea más saludable. Muchas veces las personas, y se ha comprobado, por ejemplo, hoy en día se están haciendo muchos estudios acerca del efecto antitumoral de las bacterias también, y de otras enfermedades en las que ellas participan, el intestino irritable, el intestino permeable, la sanación de enfermedades crónicas también pueden contribuir. Entonces, si yo quiero colaborar con que mis condiciones médicas se atenúen de una forma mucho más fácil, quiero ayudar con mi tratamiento, entonces lo mejor que yo puedo hacer es tomar siempre la dieta más balanceada posible y con las miras de que no me estoy alimentando solamente yo, sino que estoy alimentando a todos aquellos seres que viven conmigo. Muy importante, ¿no? Entender que vivimos en armonía en nuestro interior con todos estos otros factores que son los que nos defienden, nos fortalecen y nos mantienen o contribuyen a tener una salud. Gracias, doctora Georgina, por este interesante tema. Creo que van a surgir muchas dudas, muchas consultas
en la medida que el programa sea expuesto a nuestros oyentes, a nuestra comunidad de seguidores. Sería importante para nuestra próxima sesión o entrevista que usted pueda luego compartir algún correo electrónico o le hacemos llegar las preguntas a nosotros. Generalmente quieren saber cómo seguir a los doctores, si ya tienen redes sociales, si ya tienen en algún consultorio, para que luego las personas puedan saber cómo recibir asesoría y orientación médica para conservar y contribuir a atenuar las condiciones de salud que tienen. Bueno, gracias. Yo atiendo en el Hospital Cuatro Altos, pero a través del correo electrónico, ya sea que ustedes la filtren o que se escriban al correo electrónico que les puedo pasar después, ¿no? El Valencia 25, sí, se los puedo pasar después. Pero ahí se les pueden responder las preguntas. ¿Cómo no? Muchas gracias, feliz noche y estamos pendientes para nuestro próximo tema. Manténganse atentos a nuestras redes sociales. Y gracias por estar con nosotros en este episodio de Espacio R. Salud para todos. Bendiciones. Gracias, doctora. Gracias. Esto fue Espacio ER. Te invitamos a que visites nuestras redes y nos compartas @ASOES ONG. Te esperamos en nuestra próxima emisión.